Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo con ustedes el tiempo de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Estamos originando en Carolina del Norte para las naciones. Bienvenidos y muchísimas gracias por esta semana maravillosa que hemos compartido a través de esa historia extraordinaria, apasionante en la vida de Noé, la historia del diluvio universal y el tiempo del arca de la salvación. Una historia que realmente, aunque la mencionamos y la escudriñamos, por supuesto que hay mucho más allá, mucho más fondo en el que deberíamos, y seguramente el Señor nos lo permitirá en otro tiempo, el poder continuar profundizando toda la enseñanza maravillosa que hay allí. Hoy estamos en el cierre de semana, un cierre interesantísimo, muy importante. Este cierre de semana lo vamos a encontrar justamente en el capítulo 11, con un tema que también es muy popular, muy conocido. ¿Quién no, cuando se escucha hablar de la Torre de Babel, inmediatamente forma en su concepto una idea respecto a lo que es llamado, repito, la Torre de Babel? Pero hoy vamos a ver, a la luz de la palabra en el capítulo 11, cuán importante es no solamente la Torre de Babel, así llamada, sino la importancia de la ciudad de Babel, de la ciudad donde nace Babilonia, y la importancia de esta ciudad desde el Génesis en Bereshit hasta el tiempo final en el libro de Apocalipsis. Así es que un saludo cordial y bienvenidos a todos los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, para los hermanos que nos acompañan a través de Latinos TV, y para todos los hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para ustedes, muy buenas tardes. Nos reciben en la jornada de la tarde. Bendiciones para todos. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, en el capítulo 11. Y por favor, papel y lápiz, atentos para tomar nota, porque hoy es un tema maravilloso. Lea conmigo por favor en el libro de Génesis, en el capítulo 11, verso 1. Vamos a leer muy cuidadosamente para que entendamos realmente qué es lo que este texto nos narra. Dice el texto: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Quiénes hallaron? Hay una pregunta importante. ¿Quiénes hallaron esa llanura? ¿De dónde venían estas personas? Se establecieron allí, en la tierra de Sinar, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¡Qué interesante! Y dijeron, verso 4, vamos, edifiquemos una ciudad. Atención, edifiquemos una ciudad. Lo primero que el texto nos habla es de edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos, y observe aquí esa expresión, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban. Atención, por favor, le pido, subraye esta frase. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban. ¿Quiénes? Los hijos de los hombres. Preste mucha atención a esta expresión, los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, he aquí, el pueblo es uno. He aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, subraye por favor esta oración, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda, él habla de su compañero. Verso 8, así los esparció Hashem desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad,
Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí se confundió el idioma, la lengua. Yahweh confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Muy bien, eso es el capítulo 11 del libro de Génesis. Vamos a desarrollarlo brevemente y estudiaremos qué es lo que el Señor nos quiere presentar en este tema maravilloso. Aquí vemos que el origen de las lenguas o de los idiomas precisamente se origina en una situación en la que los hombres de esta historia maravillosa empiezan y tienen todos un mismo idioma. Pero es necesario, mis amados hermanos, con respecto a la lección del día de ayer, que evaluemos quiénes son estos hombres que tenían una sola lengua. Recuerden que venimos del diluvio. Hasta este tiempo, en el capítulo 11, han transcurrido aproximadamente 100 años después del diluvio. Es decir, estas gentes aún tienen en su mente con absoluta claridad todo el pánico vivido durante el tiempo del diluvio. Ellos conocen de cerca la historia. ¿Por qué? Porque recuerden que del arca de la salvación solamente una familia fue salva. ¿Quién? Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas. Ahora, ayer mencionamos el origen o las descendencias de cada una de todas estas generaciones. Y vimos cómo la generación de Cam fue una generación que, como consecuencia de la desobediencia de Dios de Cam, al ver la desnudez de su padre, fue maldecido por él, y de allí dice: maldita será Canaán. De esta historia de maldición de Canaán surgen los descendientes de Canaán, que son ¿quiénes? Vimos entonces Egipto y a Canaán, entre otras. Egipto, Israel y Canaán. De allí encontramos entonces que este pueblo al que se refiere el capítulo 11 son precisamente los descendientes de Canaán. Y observen que leímos con puntualidad el texto que dice los hijos de los hombres. Porque cuando usted escucha esta mención tan importante de los hijos de los hombres, si usted me acompaña por un momento nuevamente al libro de Génesis, en el capítulo 6 y en el verso 2, recordemos brevemente esta historia. Dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, preste por favor mucha atención, en el capítulo 6 del libro de Génesis que ya vimos esta semana, nos habla de la maldad en la tierra, la maldad en todo, dice, en su pensamiento, y dice que los hijos de Dios, y aquí estábamos hablando de los hijos de Dios, hablando de los ángeles caídos, dice: viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y vimos en el transcurso del capítulo 6 que de esta circunstancia en la que había de continuo maldad en los hombres, en muchos en la tierra y en todo pensamiento y en su corazón, vino una descendencia de hijos que fueron llamados los Nefilín o los gigantes. Estos mismos son los que aparecen posteriormente ahora en el capítulo 11, cuando hablamos de la ciudad de Babel. ¿Y por qué es tan importante cuando mencionamos esto? Porque observen qué dice el texto. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Verso 2, vamos a irlo escudriñando. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, ahora, ¿de dónde salieron ellos? De Oriente. Recordemos que aquí nos está hablando que ellos salieron del arca. ¿Dónde posó el arca? La Biblia nos dice que el arca posó sobre la montaña de Ararat, esto es Turquía. Y allí donde posó el arca, realmente hay dos montañas muy grandes, una más que la otra, la grande Ararat y la pequeña Ararat. En la grande Ararat, en aquella montaña en Turquía, fue el lugar donde reposó el arca, y de allí salieron, dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿de dónde? De Ararat, vinieron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pero aquí hay algo muy interesante. Vemos cómo dice la palabra que
Dios vio cómo este pueblo tenían un solo idioma, una sola intención, un solo pensamiento. Esto me hace pensar por un momento por una frase muy común que en el día de hoy se repite, una frase que dice: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Ha escuchado usted esta frase alguna vez? Pues creo que aquí podríamos representarla claramente. Entonces toda la tierra tenían una sola lengua y una misma palabra. El pueblo unido jamás será vencido. Y dice la palabra que cuando ellos se dijeron construir, dice construir una torre, dice, vamos a leerlo nuevamente, verso 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad. Preste atención que lo primero que nos indica este pueblo unido, que jamás será vencido, es que vamos a edificar en primer lugar una ciudad. Primero una ciudad. Y a su vez, en esta ciudad, dice la palabra, y a su vez una torre cuya cúspide llegue al cielo. Recuerden entonces, mis amados, que estas personas, repito, venían de la historia del diluvio. Y ellos pretendían construir una torre tan alta que si en caso de que se llegase a producir una segunda inundación, un segundo diluvio, ellos pudiesen ascender tanto en aquella torre que pudiesen librarse de la muerte. Es decir, nosotros vemos cómo ellos pusieron una confianza absoluta en la construcción de la ciudad y en la construcción de aquella torre. Pero cuando nosotros leemos la porción del Salmo 56, en el verso 3, usted recordará que dice que nosotros, nuestra confianza, ¿en quién está puesta tu confianza hoy? Es el punto de reflexión en el que quiero considerar. ¿En quién está puesta tu confianza hoy? Estos hombres pusieron su fe en una torre que llegara a una altura hasta los cielos, y su confianza estaba puesta en que si llegaba aparecía un segundo diluvio, ellos pudiesen salvarse de esta situación. La pregunta entonces aquí es: ¿en quién está puesta tu confianza? Repito, el Salmo 56 en el verso 3 dice: nuestra confianza, mi confianza está puesta en el Dios eterno, en nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Ahora bien, dice esta palabra que cuando ellos deciden construir esta ciudad y esta torre, hagámonos un nombre. Aquí nos habla sin lugar a duda de que ellos querían reconocimiento, que ellos querían que todo cuanto existiese sobre la faz de la tierra reconociera que esta ciudad y esta torre y estos hombres serían reconocidos en cualquier lugar de la esparción. Es decir, aquí nos habla un poco de lo que significa la expresión egocéntrica. Cuando nosotros presumimos o queremos algo de manera egoísta, yo lo quiero para mí, yo quiero ser reconocido, yo quiero ser nombrado, yo quiero que la gente me recuerde, yo quiero hacer, yo quiero levantar. Y es común escuchar, usted lo escuchará con frecuencia: estamos levantando el ministerio más poderoso de la ciudad. Estamos levantando el ministerio más poderoso de la nación. Estamos levantando la obra más importante de Dios. ¿Y cuántas veces usted ha escuchado a muchos hombres, aún en el propósito de Dios? Y aquí vemos a estos hombres levantar un propósito, levantar una torre con un solo propósito: que ellos fueran reconocidos. Es decir, el propósito de la ciudad y el propósito de esta torre no tenía ningún sentido de ninguna manera para adorar y rendir propósito de adoración a nuestro Padre Eterno. Su propósito era absolutamente personal, egoísta, egocéntrico, y repito, solamente tenía como fin que ellos fueran absolutamente reconocidos. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, y el verso 5 nos dice: y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí esta expresión descendió no significa propiamente que Dios bajó de tal manera a mirar, porque obviamente Él es Dios todopoderoso, Él sabe, Él conoce, Él sabía la circunstancia que estaba pasando. Pero este descendió más, tiene una tipología, si me permite la expresión, cuando veamos la siguiente semana la historia de Abraham. A mí hay un punto en la historia de Abraham varios puntos, la historia de Abraham de por sí que es apasionante y es nuestro tema la siguiente semana. Veremos cómo Abraham recibe la visita de Melquisedec, rey de Salem, y Dios de paz,
esa presencia del sacerdote Melquisedec. Vemos posteriormente cómo Abraham en su oración, en su anhelo por un hijo, recibe la visita directamente de Dios. ¿A través de quién? A través de los ángeles y la presencia de Dios, una cristofanía representada allí. Y nosotros vemos cómo es este mismo modelo el que dice, y descendió Jehová, es decir, hay una presencia de Dios en el lugar y ve. Es decir, Dios está examinando, Dios está evaluando, Dios está considerando la intención de los hombres. Volvamos al tiempo del diluvio. Dios vio, dice la palabra, vio que la maldad de los hombres era en extremo. Su pensamiento y su corazón eran maldad en todo tiempo. Dios vio esta situación, determinó un juicio y determinó el raer de la faz de la tierra a toda carne, a toda carnalidad, a todo pecado. Sin embargo, aquí vemos nuevamente en el capítulo 5 cómo desciende Dios, desciende Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y aquí los hijos de los hombres, repito, volvemos al punto anterior del libro de Génesis, cuando nos menciona que los hijos de los hombres estaban construyendo, recordemos ahora, a las hijas de los hombres que los ángeles caídos vieron y tomaron para sí, de los cuales hubo posteriormente una generación de gigantes. Y estos hijos de los hombres y estas mujeres de los hombres hacen referencia a pecado, a situaciones de maldad, a descendencia de quién. En primer lugar de Caín, las hijas de Caín, y posteriormente ahora aquí vemos a los hijos de Cam, es decir, pueblo que había sido maldecido por su padre. Por favor, acompáñenme por un momento al libro de Eclesiastés, porque en esta expresión hijos de los hombres es importante que veamos este texto en Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Hijos de los hombres, dice la palabra en Eclesiastés capítulo 8 en el verso 11, dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por favor, subraye Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Aquí nos dice que el corazón de los hijos de los hombres es un corazón dispuesto para hacer el mal. Y en el texto que estamos tomando de Génesis capítulo 11, verso 5, cuando nos habla de los hijos de los hombres y vemos el proceso de la construcción de la ciudad y vemos el proceso de la construcción de la torre, nos dice que los hijos de los hombres en su corazón estaba dispuesto solamente para hacer el mal. Ahora, permítame ayudarme con este texto y leo con ustedes, porque hay algo, aquí hay una nota que me interesa muchísimo compartirla. Dice entonces que Satanás usurpa al hombre y le incitó a hacer indebidamente una autoridad, a trabajar indebidamente en la autoridad concebida por Dios, con el fin de formar naciones. Dios le dio al hombre la autoridad de gobernar a otros para establecer paz. Sin embargo, Satanás usurpó al hombre y lo condujo a usar esa autoridad en forma de maldad en las naciones. Aunque Dios deseaba efectivamente que el hombre gobernara a los demás, no quería que se formasen estas naciones. La formación de las naciones fue una obra de Satanás. Satanás incitó al hombre a usar indebidamente la autoridad que le había dado con el fin de formar naciones y establecer pequeños imperios para promoverse a sí mismo, al hombre mismo. Y de allí el presupuesto lo vamos a ver enseguida con el capítulo 12, no puedo adelantarme a ese punto para que vayamos en una línea, pero dice que Satanás instigó al hombre a rebelarse contra Dios en la construcción de esta ciudad de Babel y su torre. Esta ciudad de Babel es Babilonia y su torre. La construcción de la ciudad y de la torre de Babel fue una declaración de independencia con respecto a Dios. La humanidad declaraba entonces esa independencia de Dios. Esa rebelión, esa autoridad que los hombres tomaron de sí mismos, de ser autosuficientes y generar su propia vida, su propio estilo de vida, su propia comunidad, fue dirigida por un hombre llamado Nimrod. Muy importante, por favor. Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod fue un descendiente de Cam. Nimrod, llamado el dios Sol, casado con una mujer llamada la diosa Seminaris, que era la dios de la luna o la dios luna. Y aquí vemos cómo en esta historia apasionante de Nimrod, constructor de la torre de Babel, y de Seminaris, la diosa de la luna, de esta relación de hijos de hombres, surge
todo el concepto religioso que conocemos hasta hoy. La gran ramera, idolatría, religiones, dioses y todo lo demás. Apasionante el tema, ¿verdad? Y lastimosamente el tiempo muy corto para que profundicemos en él. Pero esta semilla es para que usted vaya y lea su Biblia, investigue el tema y no se quede solamente con lo poco que estamos compartiendo hoy, porque hay mucha información importante al escudriñar este texto. Así es que esta rebelión de los hombres en su desobediencia y su desconocimiento de Dios, se repite la situación anterior antes del diluvio, es una situación en la cual Dios directamente toma control. Cuando Dios juzga la tierra, como lo hizo en el tiempo del diluvio, ahora lo hace directamente aquí, en esta ciudad de Babilonia, en esta torre de Babel. Y dice la palabra que fue allí entonces, para que sigamos con nuestro texto, donde Dios toma una acción, evalúa, verifica lo que está sucediendo y observa que pues todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han empezado a hacer. Dice Jehová, nada los hará desistir de lo que ellos han empezado a hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo unido jamás será vencido. Y esto me llama también la atención que hoy por hoy vemos cómo las comunidades, hoy tenemos denominaciones, hoy tenemos doctrinas, hoy tenemos comunidades, club social. Es interesante que incluso hoy tenemos congregaciones en las que se predica la palabra exclusivamente para cierto país. Tenemos comunidades de colombianos, tenemos comunidades de salvadoreños, de hondureños, de mexicanos y otras culturas. Pareciera ser que el hombre toma decisión y dice, pues no me interesa relacionarme con otras gentes, relacionémonos solos con los que tengamos el mismo idioma, el mismo pensamiento, la misma cultura, nuestra misma ideología, y trabajemos nosotros y construyamos nuestra propia torre, construyamos nuestro propio imperio. Y Dios dice, no, esto no es bien y este no es mi propósito, porque mi propósito, una vez ellos salieron del arca, ¿qué pasó cuando ellos salieron del arca? Lo primero que Dios les dice cuando ellos salen del arca es que ahora, dice, y bendijo Dios a Noé y a su familia y les dijo, verso capítulo 9 de Génesis. Lo primero que Dios les dice cuando ya pasan estos 150 días después del diluvio y salen del arca, lo primero que Dios les dice es, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Llenad la tierra. El propósito de Dios era que se extendieran por toda la tierra. De tal manera que dice el verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto es bien importante. Y así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de Babel, porque allí se confundió. Confundió Jehová el lenguaje de toda la raza y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Observen que esto es muy interesante. Fue necesario entonces que se produjeran unos diferentes idiomas y dice la palabra que hoy tenemos aquí justamente 70 idiomas diferentes que representan las 70 naciones del mundo. Esto es muy importante. Ahora, usted pensará, ¿qué sucedió en ese momento? Pues sucedió que se enfrentaron unos con otros porque la unidad, el pueblo unido jamás será vencido. Ahora no se podían entender, ahora no se podían comprender, ahora tenían diferentes idiomas. Por lo tanto, empezaron a hacer alianzas unos entre otros según el lenguaje que hablaran y luego posteriormente empezaron a tener entre ellos sus propias guerras, sus propias batallas y prácticamente entre ellos mismos se fueron destruyendo. La pregunta que ustedes seguramente se están haciendo, ¿cuál fue el idioma que se habló en aquel entonces? Bueno, esa es una muy buena pregunta, yo se lo voy a dejar de tarea. Usted me envía un mensaje y me dice, según mi estudio bíblico y según lo que el Señor me ha enseñado, el lenguaje que se habló antes, en este tiempo, antes de que se confundieran el único idioma que se hablaba, ¿cuál es? Ese se lo voy a dejar como tarea. Así es que no quiero dejar de pasar antes de despedirme porque este tema es tan apasionante y hay tanto por mencionar, pero quiero que por favor veamos muy brevemente qué sucedió en el capítulo 12.
es un anticipo a lo que viene para la siguiente semana. Hasta aquí vemos entonces cómo Cam, a través de sus descendientes, que son Egipto y Canaán, vemos cómo a través de toda esta historia pecaminosa de rebelión, de desobediencia de Cam, desde el mismo tiempo en el cual Cam ve la desnudez de su padre, trae como consecuencia esta situación. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con esta historia? En el capítulo 12 aparece una historia maravillosa, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, Tare, el padre de Abraham, que venía de esta descendencia, de esta historia, perdón, no de esta descendencia, de esta historia, en medio de todo este proceso de Cam, de toda la rebelión del pueblo, de toda esta situación. Recordemos que Tare, el padre de Abraham, venía de la idolatría, de idolatrar dioses. Es así como en el capítulo 12, Dios toma ahora a Abraham, Alej Leja, y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, sal de esa situación de idolatría, sal de toda esa historia de los descendientes de Cam, sal de toda esa actividad pecaminosa, sal y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y a través de Abraham y de la línea de Tare y de Abraham, que es la historia de Sem, el hijo de Sem, de donde viene el pueblo semita. Entonces vamos a la segunda parte, la siguiente semana estudiaremos entonces la siguiente descendencia, ya dejando de lado a Cam con toda esta historia de la ciudad de Babel y de la torre, de los 7 niveles, y que querían llegar hasta lo más alto en las cumbres arriba de las montañas. Entonces vemos cómo Dios destruye todo esto. Las primeras plantas de la torre fueron sucumbidas en la tierra, las segundas plantas fueron totalmente destruidas y las últimas plantas, las más altas, finalmente fueron totalmente quemadas. Ahora bien, entramos entonces a esta historia apasionante de Alej Leja, Abraham saliendo de su tierra, y empezamos a conocer la historia de donde viene el pueblo semita y toda esa historia maravillosa que conocemos hasta el día de hoy con nuestro Yeshua HaMashiach. Mis amados hermanos, el tiempo se nos ha agotado. Tengo tanto en mi corazón para compartir y es tan hermoso estudiar esta historia apasionante del libro de Bereshit. Cada historia de la Biblia, cada enseñanza maravillosa que el Señor nos deja allí inscritos, es porque necesitamos aprender la palabra, escudriñar la palabra, vivir la palabra y, por supuesto, amar la palabra. Shalom para todos mis amados hermanos. Fin de semana, cumplimos este reto de semana y les espero ya para la siguiente con el nuevo tema, la historia del patriarca Abraham. Bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por cada uno de sus mensajes, nos edifica poderosamente lo que usted nos escribe y nos comparte lo que Dios está haciendo a través de este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones, un muy buen día para todos. Shalom, muy buena semana, un buen Shabbat. Amén.